Hola, en esta ocasión vamos a ver un poco lo que conocemos o se denomina como las vanguardias. Bueno, las vanguardias o la vanguardia artística es el nombre que se le asignó a un grupo reducido de artistas que surgieron en la primera mitad del siglo XX, así como el arte moderno que lo vimos con anterioridad, que se denominó a una época a finales del siglo XIX. Todos los movimientos o todas las corrientes que se generan en esa época se le denomina arte moderno. De igual manera en las vanguardias o la vanguardia artística. Todos los movimientos o corrientes artísticas que se generan en la primera mitad del siglo XX son los denominados vanguardias, cuya acción innovadora se enfrentó a situaciones ya establecidas y aceptadas por la mayoría de la sociedad. Esto es, dentro de la sociedad ya existían reglas muy establecidas que la sociedad creía y estaba muy a gusto con ellas. Y las vanguardias se enfrenta a todas esas reglas y las contrapone. Por eso son muy importantes los movimientos de vanguardia. El arte en el siglo XX, que es la vanguardia, lo que se conoce como la vanguardia, se ve influido por la situación social y política del momento, por un ambiente en el que predominaban avances científicos y tecnológicos, muchas ideas filosóficas que cuestionaban lo que había sido aceptado durante siglos. Todas estas revoluciones y movimientos que se dan en la sociedad, lógicamente también repercuten en lo que vino a ser el arte y por eso surgen muchas de las vanguardias. Aquí podrán observar lo que es una línea del tiempo y varias de las vanguardias que surgen y en qué fecha, como es postimpresionismo, expresionismo, fauvismo, surrealismo, futurismo, cubismo, dadaísmo. En esta ocasión solo vamos a ver 4 de ellas, como la que es el expresionismo, el cubismo, el surrealismo y el dadaísmo. Primeramente, quisiera dar como una introducción, hablar un poco sobre el postimpresionismo. Este movimiento artístico en ocasiones también lo encontramos en el arte moderno, como ya lo habíamos comentado cuando vimos ese periodo del tiempo, o en las vanguardias. Los grandes expertos en arte no se ponen de acuerdo en qué época ubicarlo. Algunos lo ubican dentro del arte moderno, otros como dentro de las vanguardias. ¿Por qué? Porque el postimpresionismo surge a finales del siglo XIX y se prolonga hasta principios del siglo XX. Si lo vemos dentro de una línea del tiempo, bueno, sí, efectivamente pertenece un poco a lo que son las vanguardias, pero las características de este arte principalmente pertenecen a lo que es el arte moderno, porque viene como herencia del impresionismo. Entonces, en conclusión, cualquiera de los dos es correcto. Ubicarlo tanto en el arte moderno como en las vanguardias es correcto. Ahora sí, para entrar ya en uno de los primeros movimientos de vanguardia, el expresionismo. El expresionismo no solo fue un movimiento de las artes visuales, fue todo un movimiento cultural que surge en Alemania. Tuvo desarrollo en la literatura, música, cine, teatro, fotografía, danza, pintura. Fue un movimiento muy fuerte, muy grande. Podemos encontrar cine expresionista, literatura expresionista y pintura y muchas de las artes entraron dentro de este movimiento. El expresionismo fue un movimiento así de fuerte porque tuvo mucho que ver con una de las guerras mundiales. Y bueno, la mayoría de sus principales exponentes pues son alemanes. Aquí, como podrán ver, tenemos 3 de los principales exponentes ya hablando exclusivamente en el tema de la pintura. Las principales características que podemos encontrar en el expresionismo, bueno, es que ellos reflejan, todas las pinturas reflejan la amargura que se vivía dentro de la Primera Guerra Mundial. Definitivamente son muy amargas totalmente. Todas las pinturas que podemos encontrar del expresionismo reflejan toda esa amargura
podemos apreciar, podemos llegar a percibir toda la amargura que la gente y la sociedad estaba viviendo en ese entonces. Otra característica muy marcada de lo que es la pintura expresionista son sus colores violentos. En estas pinturas podemos encontrar la expresión máxima del contraste del color y por lo tanto llega a ser hasta violentos a la vista. Lógicamente, por lo que ya comentamos, porque es el reflejo de lo que la gente vivía durante la Primera Guerra Mundial. Los temas de soledad y miseria, como podrán apreciar totalmente. Y algo muy importante, en este movimiento artístico es la primera vez que se introduce la fealdad como un elemento, hablando de la fealdad como lenguaje artístico. En los movimientos anteriores, como podemos dar ejemplo, el impresionismo, pues definitivamente los artistas trataban de interpretar lo bello de la realidad. Todas sus pinturas son muy bellas, todo podemos encontrar la belleza. El lenguaje, dentro del lenguaje artístico podemos encontrar la belleza en lo que vienen siendo movimientos artísticos anteriores. Ya en el expresionismo es la primera o de las primeras veces que introducen el tema de la fealdad como un elemento y lo manejan como constante. La mayoría de las pinturas expresionistas tienen esa característica. Otro de los movimientos de vanguardia es el cubismo. Este viene posterior al expresionismo. El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado en Francia. Uno de los pintores más reconocidos o más famosos de la historia, Picasso, fue el creador o el principal exponente del cubismo. No fue el único. Hay otros hubo otros igual de talentosos que él, como fueron Braque y Juan Gris, pero el más reconocido fue Picasso. ¿Por qué más reconocido? Bueno, se considera que cuando Picasso pintó este cuadro, Las señoritas de Aviñón, es cuando se inicia lo que es el cubismo. A raíz de este cuadro es cuando empiezan, se desarrolla todo lo que es el movimiento del cubismo. El cubismo hace una ruptura definitiva con la pintura tradicional, como podrán observar. La pintura tradicional, pues estamos hablando de una pintura así como la Mona Lisa, que se daba en el Renacimiento, donde todo era muy apegado a la realidad. Definitivamente con el cubismo no, ya es una pintura no realista totalmente. Los artistas pintaban o representaban la realidad de la manera en que ellos querían o ellos deseaban. En el caso del cubismo, pues hacían una desproporción de todas las piezas y de todas las figuras y por lo tanto se considera que hacen una ruptura definitiva con la pintura tradicional y esto propicia el desarrollo del resto de las vanguardias. Otra característica del cubismo es que desaparece la profundidad. Como podrán observar, tanto la pared o el sillón o el cuadro de la otra pintura, pues no sabemos qué tan lejos o qué tan cerca están. A ellos no les importaba, o ellos no querían interpretar la profundidad. Entonces, cuando no sabemos si el cuadro está muy cerca o muy lejos. Entonces, cuando veamos una pintura donde no podemos distinguir si tiene o no tiene profundidad, bueno, podemos decir que tiene características del cubismo. Otra de las características más significativas del cubismo pues es las figuras geométricas. Todas las formas de la naturaleza se representan por medio de figuras geométricas. Se intenta geometrizar cada uno de las formas de la realidad y así es como lo representan. Y todas las partes de una figura en un mismo plano. Tratan de estar todo amontonado, así como cuando nos queremos tomar una selfie con los amigos que todos nos pegamos al frente para poder salir en primer plano. Lo mismo pasa con el cubismo. Todo amontonado en primer plano, así enfrente para que nada quede
sin aparecer. Otro movimiento muy importante fue el dadaísmo. Este movimiento tiene ciertas características muy particulares. Es un movimiento artístico creado con el fin de contrariar a las artes. Ya para cuando se daba el dadaísmo, pues había esos grupos de artistas muy importantes. Había grupos de artistas que definían o les gustaba decir qué era y qué no era arte, y grupos de artistas que desarrollaban estos tipos de arte. Los dadaístas fue un grupo muy irreverente, tal cual yo creo que es y será. Bueno, al menos ha sido el grupo o el movimiento artístico más irreverente del arte. Ellos era como un arte de protesta contra el arte que se estaba dando. Ellos estaban cansados de que les dijeran cómo hacer el arte y estaban cansados del arte que se venía dando. Entonces, por lo tanto, el dadaísmo, los dadaístas crean un movimiento de protesta hacia las artes. Es un movimiento artístico, antiliterario y antipoético. Todo lo que hacían eran para contrariar y ser irreverente hacia las artes. Una de las principales características de lo que es el movimiento es que eran temas totalmente improvisados, absurdos e irracionales. Todo el movimiento dadaísta, el valor que tiene el movimiento dadaísta es el concepto o el por qué hacían todo ese tipo de arte y las consecuencias que tiene. No tanto se le toma el valor como el manejo de la técnica y cosas que regularmente o lo que trataban de expresar o algo así, no, simplemente su valor era ese, que eran irreverentes y un movimiento antiartístico, y además se animaron a hacerlo. Cuando un artista hace una obra de arte, por lo general tarda tiempo, lo prepara, lo piensa, lo hace, lo realiza, y todo eso lleva su tiempo. En el dadaísmo no, como era ser irreverente y ser antiartístico, pues todos los temas eran improvisados, absurdos e irracionales. Ellos fueron los primeros en deformar totalmente la realidad. Lo que representaban no era real, era algo irreal totalmente, a diferencia de los movimientos que se venían dando. Aunque fueran imágenes desproporcionadas como el cubismo, aunque fueran imágenes horribles que revelaban la guerra, bueno, era la realidad que los artistas vivían y ellos la interpretaban. En el caso del dadaísmo ya no. Ellos empezaron a interpretar o a representar otro tipo de cosas que ellos ni siquiera consideraban importante. Acuérdense, eran irreverentes totalmente. Entonces son los primeros en deformar, en representar una realidad deformada en todas sus obras. Ellos utilizan en gran medida el collage, el dadaísmo. Una de las técnicas que más utilizan en el dadaísmo es el collage. Empiezan pues para deformar la realidad, es la manera en que ellos lo podían expresar. Son los primeros en introducir o en utilizar objetos cotidianos y convertirlos de alguna manera en una obra de arte. A esto se le llama ready-made o arte objeto. Este tema lo vamos a retomar un poco más adelante, porque el ready-made o el arte objeto hace un parteaguas o tiene un gran valor en el arte, que en el siguiente tema lo vamos a ver. Y bueno, para terminar, el surrealismo. El surrealismo y el dadaísmo son dos movimientos artísticos que se dan casi a la par. Sí, o sea, casi, empieza primero el dadaísmo y casi al día siguiente, por así decir, se da el surrealismo. Pero el surrealismo viene heredando ideas de lo que era el dadaísmo. Nace de igual manera en Francia. Parte es de la herencia de los movimientos o del movimiento dadaísta. El fundador del surrealismo se considera André Breton, y bueno, aquí les pongo varios de los artistas surrealistas más importantes.